Hola, hola, hola. Buen mediodía para todos y para todas. 12, 2 minutitos, aquí estamos, arrancando el mediodía de la 530. Hasta las 2 de la tarde nos quedamos en este quiebre del día. Está Charlie Escalante en los controles centrales. Bienvenido, Charlie. Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Laura Silva, Mariana Collante, Lucho Mura, tridente de producción. Manon Sanseverino en las redes sociales. Y el señor Jair Sibel en el estudio. Felicitas, Bonavita, ¿cómo le va? Contanos vos desde qué lugar de la Argentina o del mundo te está subiendo la señal de la querida 530. Estamos en el 11 32 000 530. Ese es el WhatsApp de la radio. Buenos Aires, que está fresquito, 15 grados la temperatura en este momento, el cielo ligeramente nublado, 16 la máxima para hoy. Estoy mirando a La Rioja, Feli, 20 grados de máxima, 12 de mínima, ahora 17 grados, un fin de a puro solcito. Más al sur, en Santa Rosa de la Pampa, 8,6 la temperatura, 6,8 la térmica, 17 grados la máxima para el día de hoy. Estamos sonando a través de la 97.9 FM Sonar. Estamos en todas las redes sociales, somos Radio AM 530, no seguís todavía la Radio de las Madres, dale, allí podés acceder a las principales notas del día, las novedades y seguirnos en vivo. Bonavita en la 530. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves en la República Argentina. ¿Saben ustedes lo que es llegar al jueves en la República Argentina? Una patriada. Es una experiencia colectiva sobre la cual podemos escribir muchos libros. Imagínate, además superar los miércoles que en este país ya son bastante picantes. La frase de este mediodía es: tus dólares, tu decisión. Una provocación más a cargo de Manuel Adorni, que como ganó el domingo, está en ganador. La caída puede ser muy estrepitosa. Sí. Yo no se las deseo, o sí, se las deseo, pero puede ser muy dolorosa. Cuando te subís tan alto, la caída puede ser terrible. Unas ganas de ver ese estallido contra el piso. El gobierno anunció el plan de reparación histórica de los ahorros argentinos. Esto es, vengan dólares de donde vengan, los aceptamos y nadie va a preguntar nada. Lo curioso será que si ingresás pesos, por ejemplo, al sistema bancario y no podés explicarlos, vas a tener problemas. Te pasás con poquito, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la discriminación para los narcos que comercializan en pesos, además? Claro, en realidad, sí. Si querés blanquear tu plata sucia en Sí, pesos. en realidad es solo para la aportación de dólares, por lo menos, hasta acá lo que estamos viendo. Hay muchas novedades con respecto a esta avanzada, por un lado, en contra del derecho a huelga. Ayer algo les contábamos, que el gobierno a través de decreto ha involucrado, yo creo que te dediques a lo que te dediques, ya está entre las tareas esenciales, y entonces con eso restringe la posibilidad de huelgas, porque tienen que garantizarse el 50% del servicio. Sí, en un contexto en donde, por ejemplo, el Garham sigue de huelga y, bueno, por suerte la CGT sacó un comunicado. Así que, qué suerte, sí, qué suerte. Ahora sí. Esto seguramente va a parar esta embestida por parte del gobierno. Sí, es un flyer, además, con 3 párrafos. Seguramente el gobierno recule frente a esta tajante definición. Claro. Lástima que la CGT ayer no estuvo en la plaza, porque ayer a trabajadores de prensa los trataron muy mal. Fue muy violento todo lo que vimos, como cada miércoles. No nos sorprende, la verdad, porque estamos lamentablemente acostumbrándonos a esto. Yo resisto esa idea, después quiero hablar un poquito de eso. Resisto a la idea de acostumbrarme. Veía las imágenes de colegas, lo voy a comentar una vez más, yo sé que puede ser reiterativo, pero no me gusta para nada y no lo quiero naturalizar, que para cubrir una marcha de jubilados haya que ponerse casco, haya que ponerse máscara, haya que ponerse un chaleco donde diga prensa rápido. De hecho, creo que ponerse un chaleco donde dice prensa grande, no rápido, prensa, nos convierte en blanco últimamente, ¿no? Porque no es que te respetan por ser
prensa, es que te agreden por ser prensa. Al día de hoy, casi 24 horas después, sigue detenido Javier Iglesias, que es un colega fotoperiodista que fue, violentado, detenido y golpeado en el marco de la represión de ayer. No fue el único, lamentablemente, fueron varios más, enseguida les vamos a contar. 80 heridos, ese es el saldo que dejó la jornada del miércoles. 82 según la Comisión Provincial por la Memoria, así que cada vez más escabroso los números, y coincido como Feli, hay que romper el acostumbramiento y la frialdad del número. En una jornada de miércoles en la que no prosperó porque no hubo quórum, vamos a hablar en breve de quienes no permitieron que haya quórum, siguen las complicidades de las diferentes provincias, que yo no sé cómo le explican a sus jubilados, que no dan quórum, que no se sientan a discutir para que se mejore la mínima, para que se mejore el bono, para que se extiendan las moratorias. Salen a la calle, les preguntan algo. ¿O será que prospera esta idea de que la gente está muy contenta, muy cómoda, todo va bien, por eso no votan, por eso no hay demasiadas movilizaciones y demás? ¿Compramos eso? Igual a Leandro Santoro, el candidato de la ciudad, le gustaba el peronismo cordobés, ¿eh? Bueno, el peronismo cordobés fue uno de los que ayer no acompañó, no dio quórum, pero no fue el único. En breve vamos a dar algún detalle. Ayer era una jornada en la que se buscaba no solo mejorar la situación de los jubilados, sino también declarar la emergencia en aquellas zonas que sufrieron las inundaciones en estos últimos días. En nada de eso se pudo avanzar. Hay muchos temas más, por supuesto, Tierra del Fuego. Qué difícil, ¿no? Llamar la atención desde Tierra del Fuego al gobierno nacional, por las distancias geográficas, pero las distancias también, ¿cómo decir? Históricas, que se fueron profundizando entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, dicho así, casi que peyorativamente, ¿no? Como se lo dice. Y eso que metieron una movilización masiva ayer, sobre todo para las dimensiones de la provincia, si pudieron ver las tomas de dron, la verdad, impresionante la columna de fueguinos manifestándose en contra del levantamiento de aranceles para proteger la industria. Yo escucho mucho eso pero está bien que compremos celulares, nos beneficia a todos, vamos a comprar celulares más baratos. De verdad que lo escucho mucho y lo escucho en gente que no puedo decir que es libertaria también, ¿no? Che, pero igual es un montón que nos aumente tanto los celulares con impuestos y demás y que entren de afuera y salgan más barato. Es una posibilidad para los que no pueden comprarse el celular. Sí, decíselo al trabajador que garantiza eso y seguramente estés creando un puesto de trabajo en Vietnam o en Bangladesh. Tiene que haber otra manera de solucionar las cosas, los precios. Este gobierno prometió la baja de impuestos o la eliminación, no la baja de impuestos. Aquí nunca estuvimos de acuerdo con eso, ¿no? Si hay que hacer un planteo y por supuesto que tienen que pagar más los que más tienen, que hay mucho para discutir en ese sentido. Sí. Pero el Estado hay que financiarlo, tenemos que tener salud, tenemos que tener universidades, de hecho hoy están movilizándose, tenemos que tener la educación garantizada, los medicamentos garantizados. Sí, y creo que lo más contradictorio es que entre los grandes ganadores del sistema de protección a la industria de Tierra del Fuego también están los caputos, también está Cherniakhovsky, o sea, grandes de los oligarcas nacionales que se beneficiaron durante años de este sistema. Estos son algunos de los temas en esta jornada. Miraremos hacia Gaza. Hubo repercusiones de este conflicto en Gaza, en este caso en Estados Unidos, en la Embajada de Israel. Sí, después me querría detener en eso. Felicitas, dos funcionarios israelíes diplomáticos asesinados y la distinta vara con la que los medios de comunicación cubren las 65.000 víctimas palestinas del genocidio y los dos funcionarios asesinados en Estados Unidos. Por supuesto que repudiamos toda la violencia, Sin ¿no? duda. Toda la violencia y todas las muertes. Pero claro, cuando mirás en la agenda mediática hegemónica, tienen más peso dos muertes en Estados Unidos o más presencia, me imagino que a eso apuntás, ¿no? Que este genocidio con más de 50.000 muertos, que no tiene lugar habitualmente en los medios, a no ser que aparezca un Reino Unido y les digan, mira, no voy a comercializar con ustedes hasta tanto no dejen pasar la ayuda para asistir a esas familias, a esos niños, a esos 14.000 bebés que corren riesgo de muerte. A eso te referís. La violencia la repudiamos siempre. Sin duda, y además es un ataque contra civiles nuevamente, y creo que esto expone lo peor del conflicto, pero bueno, claro, nos vamos a detener en eso, como todos los medios ponen los nombres, los apellidos, las fotos y las historias de vida, cuando se trata de israelíes y cuando se trata de palestinos son solamente un número más. 12:11
11 minutos, Jair Sibel y su agenda. Felicitas, vamos a hablar de lo que pasa en Colombia. Va a haber un paro nacional por parte de los sectores que apoyan al gobierno. Mirá lo que está sucediendo. Sí. Le vienen frenando todas las iniciativas en el Congreso a Gustavo Petro, porque cuando gobierna la izquierda no hay oposición dialoguista, ¿viste? Son todos oposición a ultranza. Así que te voy a contar lo que está pasando en Colombia con una situación muy sensible. Un gobierno que sale a la cancha con todo y que convoca a paro y cabildo abierto para modificar la correlación de fuerzas. En breve te voy a compartir, y si te sumás aquí al canal de streaming, vas a poder ver algunas imágenes, te lo voy a contar, pero si te sumás al canal vas a poder ver algunas imágenes de un lugar que tiene mucha, pero mucha historia, que la vamos a repasar en breve, y que hoy tuvo como escenario, la verdad muy lamentable, una postal muy lamentable, los trabajadores del Instituto Nacional Juan Domingo Perón parados en la vereda, viendo cómo funcionarios de Capital Humano cambiaban la cerradura para que no pudieran ingresar, para que no pueda ingresar nadie. Esto es una avanzada no solamente sobre este instituto, sobre diferentes lugares que son importantes y son declarados de importancia para el patrimonio de los argentinos, patrimonio cultural, patrimonio histórico, con la idea de que no hay plata, avanzan sobre la cultura, avanzan sobre los derechos humanos, pero quiero quedarme en particular con este lugar, porque como les digo es un lugar con mucha historia. ¿Tenés ahí las imágenes? Dale, vamos a compartirlas. Con mucha historia, porque ahí, donde funciona el Instituto Juan Domingo Perón, al lado está el Café con Perón, con quienes cada tanto charlamos. Leo Duba estuvo hace algunos días charlando aquí sobre esto justamente. Esta parte del edificio es lo único que quedó en pie de lo que se conoció como el Palacio Unzué, lo que fue el Palacio Unzué, que fue una residencia presidencial en donde estuvo Perón y en donde pasó sus últimos días Eva Perón. En ese lugar, cuando estaba bien Eva, solían verse, claro, en ese barrio molestaba bastante, ¿no? ¿Cómo? Porque era colas y colas de gente pobre, de gente humilde, colas y colas de pueblo para saludarla, para dejarle una carta, una petición, ella los recibía. Después cuando Eva se enferma, allí mismo el escenario cambia y empiezan a dejarle las velas, las flores, era un lugar de oración, y en ese lugar también pintaron Viva el Cáncer en su momento. Tiraron una bomba en algún momento en el 55 que no explotó, cayó ahí en los jardines y no explotó. Después con el tiempo, claro, como fue un lugar en donde canalizaban el odio hacia el peronismo, hacia lo que significaba Eva, fue saqueado, fue prendido fuego y más tarde Aramburu ordenó su demolición. Bueno, esa parte del edificio es la única parte que sobrevivió a todo esto que estoy contando, y que está muy bien cuidada, es realmente muy bonito. Hemos estado en ese lugar con una visita donde te van contando un poco de la historia, ¿no? De esta historia. Es realmente muy impactante, se respira la historia reciente de la Argentina y todo esto que les estoy contando. Bueno, allí estuvieron, ahora golpean la puerta para cambiar la cerradura, para cerrarlo, para que no ingrese más gente. Enseguida te voy a contar qué va a pasar, porque hay algunas tratativas para conservarlo por parte del Partido Justicialista. Vamos a ver si esto... Pero vamos a escuchar algunas voces también. Le quiero mandar un beso grande a Gaby Cabanillas, que me mandó esta mañana mucha información de lo que estaba sucediendo en el lugar. Pero bueno, un intento más de borrar la historia. No es la única institución que se llevan puesta. En el del boletín oficial del día de hoy aparecen, entre otros, Instituto Nacional San Martiniano, Instituto Nacional Irigoyeniano, Instituto Nacional de Investigaciones Juan Manuel de Rosas y el Museo María Eva Duarte de Perón, entre otras instituciones. Y hay alerta también en el Instituto Nacional del Teatro, en el INTI, por los cambios que este gobierno está proponiendo. Bueno, es un cercenamiento de todo lo que tenga que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, y parece que lo único que puede suceder es que lo relatemos, lo cual es más terrible, más dramático todavía. Nadie puede hacer nada, no podemos pararlo a esto. Es cada uno llorando en su casa por la parte que le toca. Bueno, la verdad es que parece que solo cabría la indignación, digo, del otro lado la contracara a los gloriosos jubilados en la calle ayer de nuevo, y hoy movilización grande del sector de educación, confluyen maestros y universitarios. Enseguida vamos a estar ahí con nuestro móvil, quédate, estamos hasta las 2 de la tarde, esto es Bonavita en 530. La verdad, siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nos vamos a la calle con Martín Suárez. Martín, ¿cómo estás, querido? Hola, buenas tardes. Hermosa tarde de sol aquí en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Plaza Hussein. Ya hay miles y miles de trabajadoras y trabajadores universitarios que van a concentrar en este lugar y que van a marchar en minutos hacia el ex Ministerio de Educación de la Nación, allí en el pasaje Pisurno, en el barrio de Recoleta. ¿Por qué esta concentración y movilización? Bueno, porque están denunciando que el gobierno de Javier Milei está metiendo un cepo salarial en todos los salarios de docentes, trabajadores no docentes de las diferentes universidades de aquí de la República Argentina. Para hablar de este tema estamos con Pablo Perazzi, que es el secretario general del FEDUBA, que están viviendo una situación realmente alarmante, ¿no? Me estabas diciendo que se disminuyó un 34% el poder de compra de cada uno de los trabajadores, Pablo. Se disminuyó un 34% del poder de compra, es decir, tenemos un tercio menos de capacidad de compra que en diciembre de 2023, lo que equivale en 17 meses que lleva este gobierno a que nos conculcaron 5 salarios consecutivos, casi 6. Y agrego una cosa más, a la crisis presupuestaria y salarial se agrega también la de los hospitales, el servicio de salud de los hospitales escuelas, en el caso nuestro de la Universidad de Buenos Aires, que se están transformando en guardias médicas sanitaria que está generando el propio gobierno. Vos, además de ser profesor de la UBA e investigador del CONICET, no es muy distinta la realidad, ¿no?, a todos los trabajadores del CONICET. No, la realidad es la misma, porque los vasos comunicantes que hay entre el sistema científico-tecnológico y las universidades nacionales existen desde siempre. De hecho, el 95% de los becarios doctorales y postdoctorales del CONICET se forman en las universidades nacionales, hacen sus investigaciones en los laboratorios de las universidades nacionales, es decir, están interconectados. Felicita, Jair, los dejo en comunicación con Pablo Perazzi, que es el secretario general de FEDUBA. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos hoy. No, al contrario, gracias a ustedes por comunicarse. ¿Posibilidad de diálogo, canales de diálogo? Canales de diálogo nada, porque desde diciembre que no levantan el teléfono en la sede del ex Ministerio de Educación y nos asignan aumentos homologables a los aumentos del sector público nacional, sí. Es decir, se están llevando puesta la paritaria y nos están concediendo aumentos unilateralmente. Claro. ¿Puedo preguntar un salario promedio cuánto ronda? Mirá, casi el 80% de los trabajadores y las trabajadoras docentes universitarios tienen una dedicación simple a la docencia. Para tener una idea, un ayudante de primera con entre 6 y 8 años de antigüedad, en el mes de marzo, su recibo de sueldo indicaba menos de 200.000 pesos. Claro, claro.
Pablo, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Te quiero preguntar cómo sigue esto, porque el gobierno juega con una doble tensión, ¿no? Por un lado, les baja el salario continuamente, por el otro, quiere cerrar las universidades, y imagino que los sindicatos están en esta contradicción. ¿Cómo llevar un plan de lucha sin hacerle el juego al gobierno y cerrar las puertas de las universidades? Sobre todo hablando con todos los sectores que están siendo atacados, me refiero de la comunidad universitaria, que están siendo atacados por las políticas del actual gobierno. En ese sentido hay entendimiento por parte de los estudiantes, incluso por parte de las autoridades, porque no es que vienen por solamente los docentes o los trabajadores y las trabajadoras no docentes, vienen por el sistema público en su conjunto, el sistema universitario público en su conjunto, es decir, vienen, entre otras cosas, por la soberanía nacional, porque aquí en las casas de altos estudios, ahora estamos en Plaza José, estamos rodeados de facultades, se generan los profesionales que después... A ver, se nos cortó, ¿no? Sí, se cortó. Bueno, estamos escuchando a Pablo Perazzi hablando de esta movilización que estaba anunciada para hoy al mediodía. Bueno, el panorama la verdad que es trágico, pues de financiación de las universidades y las paritarias con un 1% como máximo. Vengo del centro, ya se empezaban a ver las primeras columnas que llegaban hacia el punto de concentración en el ex Ministerio de Educación. Bien, enseguida vemos y retomamos, lo tenemos a Martín Suárez trabajando allí en el lugar, acompañando esta movilización, trayéndonos las voces, que por lo pronto te digo, cuando miro los medios no hay mucha información al respecto, absolutamente silenciada. Poquísima. Ayer hablaba con otros dirigentes universitarios que me decían que se está organizando una nueva marcha federal. Sí. La idea es que esto acumule en un proceso que tenga su réplica a nivel nacional. Martín, retomamos. Bueno, y el abandono es total por parte del Estado, tampoco controla a las empresas de telecomunicaciones que así están funcionando. Seguimos en comunicación con Pablo Perazzi. Estaban hablando de que se puede conformar una marcha federal, ¿no, Pablo? Se va a conformar una nueva marcha de carácter federal. Decía antes de que se corte que, bueno, los sindicatos, pero no solo los sindicatos, sino la comunidad universitaria en su conjunto está en pie de lucha, porque, bueno, entendemos que atacar la universidad pública es pueblo argentino en su conjunto, como quedó demostrado en las marchas del 23 de abril y el 2 de octubre, que no eran ese millón de personas que salieron a las calles y a las plazas de todo el país, no eran universitarios activos, muchos de ellos ni siquiera han pasado por las universidades, pero reconocen que en las universidades radica el futuro de sus hijos y de sus nietos. Bien, Pablo, te agradecemos mucho. ¿Está nutrida la marcha? ¿Cómo está? ¿Esperaban más gente? Está llegando cada vez más gente. Ajá. Va a ser una marcha contundente y, bueno, vamos a leer al finalizar allá en la sede del ex Ministerio de Educación un documento en el que se van a bajar todas las exigencias. Bien, gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Martín. Bueno, y duele cada vez que decimos ex Ministerio de Educación de la Nación Argentina, porque recordamos que una de las primeras medidas que tomó Javier Milei al llegar a la presidencia el pasado 10 de diciembre del año 2023 fue precisamente bajar de rango al Ministerio de Educación. Dejó de casualidad al Ministerio de Salud, pero recortó más de 10 ministerios de todo el Estado argentino y eso trajo graves consecuencias. Sí. Hoy por hoy están con salarios de hambre muchos de los trabajadores de la educación, universitarios, no docentes, bueno, que están reclamando obviamente por sus derechos y también por un salario digno. Gracias, Martín, te mandamos un abrazo. Hasta luego, Feli. Hasta luego, volvemos si lo considerás necesario. Martín, nuestro móvil, acompañando allí esta movilización. Antes de ir a la tanda, puedo casi como que la voy a cholulear un poco. A ver, dale. Choluleo político político, porque estaba para estrenarse ahora, en 2025, la serie que se llama Síganme. Sí, en Prime Video, claro, Amazon Prime. ¿De quién más puede ser? ¿No? Biografía de un presidente. Yo no sé, yo soy como un poco creyente en las energías, perdónenme, ¿no? ¿Y siempre me dicen que hay que decirle CM. CM, sí. Te ha confirmado que trae mala suerte el apellido, ¿no? Carlos Fíjate Méndez. Todo lo que nos está pasando, tenemos como 4 Méndez tenemos en el gobierno en este momento, ¿no? Miré esa cara. Leonardo Sbaraglia es el protagonista que hace de CM. Bien caracterizado, el riojano, ¿no? Y Griselda Siciliani es Zulemita,
Zulema, no Zulemita, Zulema, que también está muy bien luqueada, parece bien. Faraglia, no sé si esa foto es la mejor, pero yo vi un avance y la verdad que está muy bien. Está muy bien. Está muy bien logrado. Qué desafío debe ser hacer después un personaje con una forma de hablar, bueno, pues muy particular, aparte del acento que tiene de su provincia, él era muy particular. Vos que tenés una beta teatral histriónica, ¿te hubiera gustado que te convoquen para hacer de Zulema Menem? No, para nada. ¿Cuánta maldad en esa pregunta? Laburo, viejo, laburo. ¿Cuánta maldad en esa pregunta? No, pero el tema es que ahora acá entra Zulemita. Acá entra Zulemita. El tema es que parece que ahí se están peleando por plata. No, de los Menem no me lo esperaba. Porque está judicializado toda la cuestión de la herencia, aparentemente. Qué herencia, entonces estaba anunciada esta serie que parece que se arregló con Zulemita, pero no se arregló con Carlos Nair. Uy, ¿qué pasó? Entonces Carlos Nair fue a la justicia y le dijo, señor juez, yo no di permiso para esto. ¿Quién dio permiso para que se lleve adelante esta serie, se explote el nombre de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, parece que hay allí alguna discrepancia. Entra un juez, o cuando tenga algún fin de semana libre, el juez en una de esas la libera. ¿Sabes qué? Sí, él debe tener ganas de verla también. O capaz que ya la vio. Seguro ya la vio en trailer. Dale, largala una vez por todas, si la podemos ver nosotros también. Si total ya estamos en los 90. Una vueltita más en todo caso. Ya volvimos. Ya volvimos a los 90, ¿no? Pero bueno, ahí está, parece que está frenada ahora por una decisión judicial. Esto quedó oficializado esta semana. Hay una pelea entre los hermanos se han unido. No es este el caso, aparentemente. Y pónganse de acuerdo, tan difícil es ponerse de acuerdo. Zulemita, que también es primera dama de River Plate, es la pareja del expresidente de Donofrio. Acá si choluleamos no, con todo. Bueno, choluleo político lo tiraste sobre la mesa. Acá si choluleamos vamos a fondo. ¿Qué te parece? Está muy bien. 12:28 minutos, está el señor Vicente Muleiro. Vamos a hablar con Vicente, porque siempre él trae su agenda, por supuesto, pero le quiero preguntar por estas imágenes que compartíamos hoy sobre el cambio de SAR, que es muy fuerte lo simbólico también, ¿no? Allí con lo que significa ese lugar, el Instituto Juan Domingo Perón, que estén cambiando la cerradura para que los trabajadores queden afuera, queden mirando en la vereda, en todo caso. Así que 11 32 000 530, recordá, canal de streaming Somos Radio AM530, así lo encontrás, suscríbete y quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. AM530, Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Y a la radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estos son los estelares a las 12:38, no, 35, mira, te voy a arreglar 3 minutos. Quiero contarles algo antes de que entre el señor Vicente Muleiro, porque sé que ustedes están ahí y cuando hay un corte empiezan a mandar mensajes y se preocupan y demás, y vamos a tener un cortecito porque estamos con un problema que en realidad es ajeno a la radio. Yo lo veo a Julián y le digo, cada vez que lo veo le digo, Juli, yo en tu lugar no quiero estar nunca, ¿sabes? Yo tampoco. Está renegando, está corriendo, hay olor a combustible porque estamos con un grupo electrógeno en este momento. Estamos ¿sale? con nafta, sí. Estamos con nafta. El problema es de Desur, que una central que acá hay enfrente de que tenemos de la radio, que tuvo una explosión hoy a las 6:30 de la mañana. Están trabajando el equipo técnico de Desur y están resolviendo un problema que parece que es bajo tierra, con lo cual implica hacer un pozo, revisar los cables, claro. Y eso lleva un tiempo, y que no solamente la radio, sino todos los que estamos en esta cuadra tenemos este problema. Por eso vamos a estar cortando
Vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo antes de que termine y empiece un nuevo programa, volver a cargar nafta, porque obviamente el generador tiene un límite y no se puede cargar mientras anda por una cuestión de seguridad. Por eso también, recuerden que estamos haciendo la campaña que les contamos que queremos mejorar estas condiciones, tener otro generador para que no nos pasen, bueno, esto que les estamos contando ahora. Así que -5 vamos a tener un cortecito, les aviso, gracias Juli querido. Están avisados, este es el problema que tenemos, -5, -5, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a reacomodarnos y a la 1 estaremos al aire nuevamente. Qué raro con todos los planes de reinversión que tiene Edesur y toda la plata y lo que le importa Edesur que parece un que buen justamente servicio. No está reinvirtiendo, no sé, habrá que investigar qué sucede. Pero mientras tanto... La privatización no era para eso. Iba a decir habrá que no, entonces no lo tenemos que privatizar, lo tenemos que estatizar. Bueno, ahí estoy confundida. Sí, dame la cortina. El señor Vicente Muleiro con todos ustedes. ¿Cómo le va, Vicente? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, no estoy al margen de una situación que por supuesto genera cierta congoja. Digamos, uno trata de rearmarse para hacer bien lo que uno hace, que sería un piso mínimo. Pero, por ejemplo, los episodios de ayer te tiran. Si no te tiran, estás en problemas. Digamos, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cómo pensarlo desde la cultura? Y lo que pienso no me da un buen diagnóstico, porque cuesta encontrar una perspectiva que sea alentadora, ¿no? David Viñas dice que la literatura argentina nace de un texto que narra la violencia, que nace de la violencia, que es El Matadero, de Esteban Echeverría. Y la cultura, la literatura ha registrado la sangría de las guerras de la independencia, las tremendas represiones al mundo del trabajo en la Semana Trágica, en la Patagonia Rebelde, la década infame que tuvo a la persecución política en primer plano, la matanza tremenda del 55, ¿no? Y finalmente esa orgía de violencia que fue el golpe del 76. Es una secuencia que por supuesto la cultura ha registrado. Y en lo que me hace pensar, digamos, después de casi 50 años de democracia continuada, es en esa reaparición del odio y de la superexplotación en Argentina, ¿no? Esa especie de correctivo mortuorio que de vez en cuando se ejerce sobre la sociedad. Y el temor que me está dando el crecimiento de esta violencia hacia los jubilados es ese temor de que esté creciendo ante nuestros ojos, ¿no? De que no estamos preocupados por lo que va a pasar, sino por lo que está ya pasando, con escenas que hasta hace un par de años no imaginábamos que podrían estar en el primer plano de la información y que pasaran así, como a resumir otra vez un imaginario nacional que es tremendo, es tremendo. Sí. Yo recién contaba lo del Instituto Juan Domingo Perón, que esta mañana fueron los trabajadores afuera, los funcionarios de Capital Humano, cambiando la cerradura para que nadie más entre, en un lugar que es tan fuerte, tan simbólico, ¿no? Ahí en la calle Austria. Sí, es muy significativo ese tema, porque a lo que recuerda es el decreto 4161 de la dictadura liberticida, cuando prohibieron los nombres de Perón, cualquier cosa que los nombres de Eva, cualquier publicidad, escritura, ¿no? Y hay un deseo imposible ahí de parte de el poder antiperonista más juramentado, que es el deseo de borrar la historia directamente, ¿no? Como si se pudiera borrar el pasado, porque sin duda que en las luchas sociales el pasado tiene una funcionalidad. Hay que inscribirlo en eso, además de en esa guadaña sobre el trabajo que está ejerciendo este poder, ¿no? Sin duda. Y bueno, trataríamos igual de hablar de otras cosas. No me alejo mucho contando esta anécdota que un poeta y periodista, Jorge Bocanera, se encargó de resucitar en estos días, que es Astiz repartiendo el Eternauta en los campos de concentración, ¿no? Por favor. Y bueno, Adriana Marcus, que es una sobreviviente, que
fue secuestrada a los 22 años en 1978 y que pudo salvarse y hoy ejerce la medicina en el sur argentino. Volvió a recorrer ese episodio en el que Astiz le entregaba a ella un ejemplar del Eternauta, y llamativo porque todo lo que se entregaba de material a los secuestrados eran novelas, por ejemplo, de Jean Lartegui, que les decían que les servía para la recuperación. Claro. ¿Para qué podría servir el Eternauta? Si no hacían una lectura invertida del Eternauta, vaya a saber, la invasión es el comunismo internacional, una cosa así, ¿no? Seguramente. Sí. Por supuesto que a ella, leyéndolo allí, le evocó dos cosas totalmente distintas. La sospecha que el Eternauta iba en paralelo con la situación que ella y sus compañeros en los centros de desaparición estaban viviendo, ¿no? Y esa cercanía con las barrancas de Belgrano, con la cancha de River, la ESMA, ¿no? La Libertador, donde hay muchas escenas del Eternauta también, sí. Ahí tan cerca de la General Paz, donde hay escenas claves, ¿no? Esa cercanía geográfica. Tres cosas: la cercanía geográfica, el paralelismo de una situación de sumisión violenta e infinita, y el misterio de qué leía un perverso como Astiz en el Eternauta, ¿no? Bueno, porque el tema de Astiz era la contrainsurgencia, no la resistencia. Claro, así que por supuesto que... Bueno, todo este tramo ha sido ¿Qué proceso habrá hecho además Astiz, ¿no? Con el Eternauta y hoy con el Astiz ya debe haber visto, si está claro, más VIP que nunca, ¿no? Pero seguro. Debe tener Netflix, debe tener todo, claro. Sí, con Donda, con otros de los represores. Acaba de ser trasladado justamente a Campo de Mayo. Mira, así es. Y bueno, vamos un poco a otras. Dale, vamos. Contanos. Las situaciones de la cultura, que siempre las hay buenas en Buenos Aires, como por ejemplo la obra de teatro Muerde, que protagoniza un actor que creo que todos conocemos a esta altura, que es Luciano Cáceres, sí. muy buen actor. Sí. Muerde es una obra escrita y dirigida por Francisco Lumerman, que plantea, voy a contar la situación que plantea, un hombre que se despierta en un lugar donde ha transcurrido su vida, que es una carpintería donde se hacen ataúdes, pero su madre ha muerto y su padre está viviendo con otra mujer. Amén. Y se despierta ensangrentado. Y entonces, desde un lugar personal de cierta deficiencia cognitiva, trata de indagar qué pasó hacia atrás. Una especie de thriller psicológico muy bien hecho, con un excelente texto de Lumerman, que además la dirige, y una actuación de Luciano Cáceres muy especial, porque es un personaje que desde un lugar de extrema debilidad psicológica trata de remontar para saber qué es de su vida. Eso implica una actuación con muchos matices, con muchos sub y bajas, y los hace muy bien. Bueno, esto se estrenó en Moscú hace ya bastante tiempo, pero ahora está en el Timbre 4. Hoy a las 20:30, el domingo 15 de junio a las 17 y el 22 de junio a las 16, porque después salen... son poquitas, atentis ahí, sí, entonces sí. Hoy y el 15, después ya nos vamos al 15 de junio. Y después al 22. Y el 22. Y esto es Timbre 4, México 3554, y lo que sucedió es que esta obra funcionó muy bien, y después de estas funciones sale de gira por el país, ya estuvo en Mar del Plata, cosechó premios, ¿no? Y ahora va a recorrer el país. Y vamos a algo menos oscuro, aunque vamos a hablar de un ciego, Borges. Perdón. Es que está muy difícil todo. Es una dosis de humor negro. Humor de cortamira. Hoy no me puedo desprender. Bueno, acaba de reeditarse Borges y la física cuántica, que es un libro de un personaje muy interesante, Alberto Rojo, que cruza cultura y ciencia, tucumano él, ¿no? Y
y descubre en Borges ciertos anticipos, ¿no? Ciertos anticipos que la ciencia de las últimas décadas desarrolló mucho. Por ejemplo, a partir del cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, ese laberinto, recuerdan, y la imposibilidad de verlo de una sola manera, sino que se trata de verlo de muchas maneras simultáneamente. ¿Qué es eso? Es lo que hace la física cuántica. La física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? Es muy difícil. En radio. Lo voy a simplificar de una manera clara, porque no es tan difícil. Es una rama científica que se encarga de estudiar el comportamiento de la materia y la energía a escalas infinitesimales, fascinante, a escala atómica. Sí. Entonces, el mundo de lo pequeño a una dimensión que no podemos imaginar. Así, yo lo más chico que me puedo imaginar es una ameba, porque es parecida a un huevo frito, cuando me decían en la secundaria. Tiene cierto parecido, puede ser. Bueno, pero la cuestión es que la física cuántica está en nuestra vida de todos los días, con la computación, con los dispositivos que tienen transistores, eso ya desde hace décadas, con las imágenes médicas, con todo lo que tiene que ver con el rayo láser, ¿no? Y Borges se había metido en esto, porque también era un apasionado de ese cruce entre ciencia y arte, que es un cruce mucho más rico y mucho más poético del que se podría imaginar, digamos, para salir del lugar común, el arte caliente, la ciencia fría. Bueno, no, hay personajes como Einstein, por ejemplo, que apostaban a la resolución poética de los enigmas, ¿no? Entonces Rojo dice, el científico tiene un momento en que tiene que apostar a la resolución científica, y el poeta tiene, el científico tiene un momento que tiene que apostar a la resolución poética, y el poeta puede acudir a las ciencias. Se han escrito en los últimos años libros de muchísima circulación, recuerdo Física para poetas, y Poesía para físicos. Al revés, también se lo ha hecho con la matemática. Bueno, el libro en cuestión se llama Borges y la física cuántica, lo editó Siglo XXI, es una reedición de la colección Ciencia que Ladra, y está ampliado y corregido. Borges y la física cuántica, y ya que estuvimos tan oscuros, te recuerdo el humor de Borges en alguna situación. Claro, tengo un poco de miedo, porque cada vez que quiso levantar no pudo. No sé dónde nos puede dejar esto, pero usted maneja, Vicente. Bueno, se le acerca un poeta, se sabe cuál es, pero no lo vamos a decir. Se le acerca un poeta en una reunión social y le dice: maestro, yo estaría muy honrado si usted prologara mi poemario. Borges ya se desacomodó porque detestaba la palabra poemario, pero de todas maneras le dice, educado y con un poco de sorna, ¿cómo se llama su poemario? ¿Cómo se titula? Y el tipo saca pecho y le dice, Con la patria adentro. Y Borges le responde, es incómodo, ¿no? tenía esas salidas. Sí, claro. Se manejaba con un gran humor. Hay montones de anécdotas, y cada vez que hablemos de Borges vamos a recordar una. Me encanta, sí. Para matizar. Sí, sí. Y aparte me quedo un poco con la incomodidad de la patria adentro. Es fuerte. Incómodo, ¿no? Gracias, Vicente, querido, por estar acá. Y la seguimos. Tenemos 2 minutitos más, 3 minutitos más antes que hagamos este corte que recién les contábamos con Juli. Me parece que vamos a hacer oyentes, que tenemos muchos por aquí, todavía no pasamos. No sé si vos tenés 1132-000-530. Ese es nuestro WhatsApp. Si dejás mensajes de audio, 40 segundos, 1 minuto, te escuchamos allí. Y si no, te leemos lo mismo en nuestro streaming, donde están muy activos. Muy activos. Acá Marité recuerda que también hay movida ahora de ATE, que convoca al Ministerio de Economía, además de la movilización universitaria que nos narraba Martín. Bueno, gracias Dani Rodríguez desde San Francisco, del estado separatista de Córdoba, solo una provincia del interior. Bueno, aquí va mi aporte a la 530, nos dice gracias. Te mandamos un beso grande, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias Gaby de Mataderos, la sobreviviente que menciona Vicente, Adriana Maucus, ¿tiene algún parentesco con el historiador Horacio Marcus, un cariño cumpas? Nos dice Gaby de Mataderos, no lo sé. Horacio es Tarcus.
Sí, ok. Hola, buen día. Pregunto, el aporte está a nombre de Animal, sí, es correcto. Sí, gracias, oyentes por aquí que nos escriben. A 13.55 va a ser el corte, no 12.50. Es todo un gran malentendido. Vicente. Tenemos Vicente tiempo. había entendido bien, yo había entendido mal. Pero bueno, hablamos con Juli al aire y yo le entendí mal también a Juli, o no sé qué pasó. Ok, el corte va a ser 13.55 entre un programa y otro, entonces, ¿sí? Perfecto, gracias, Marian. Hola, por aquí nos dicen, quiero decir algo, lo siguiente: docentes universitarios, trabajadores de salud, CONICET, etcétera, jubilados y demás que se quejan de este gobierno, después el 30% termina votando a la Libertad Avanza y el PRO y cualquier derechoso como la reta, dice, y por eso pasa lo que pasa. Así que a llorar al campito, nos dice Gustavo de Tandil. Yo, a llorar a la calle, por favor, todos juntos. Y podemos dejar de llorar. Sí, y organizado y cortando la calle si te gusta también. Lidia dice, la sede del Distrito Escolar 17 en Devoto y su biblioteca también la están desmantelando. Era una casa donada por descendientes de Antonio Devoto para ese destino y ahora quieren una vinoteca y un patio gastronómico. Bueno, porque las bibliotecas suelen ser un poco incómodas también, como la patria. Las bibliotecas tienen una historia en Argentina hermosa, que fueron fundadas por los anarquistas y los socialistas a principios del siglo XX. El Estado se hace cargo de la biblioteca mucho más adelante y tiene una historia de la creencia tan argentina y tan de los inmigrantes de que los libros sirven para vivir mejor. Y por eso la biblioteca de los socialistas, que querían educar, y de los anarquistas, que llamaban a la rebelión desde los libros. Así que atacarlos es muy coherente con toda la época. Así es. ¿Sabes qué nos quedó pendiente, Marian? La semana que viene vamos a ver si hacemos algo con las bibliotecas populares más que nada, porque les contaba que una bibliotecaria me decía que cada vez más gente se acerca para asociarse porque estaba muy difícil comprar libros, ¿no? Muchos ya no pueden entrar a la librería y elegir un libro, entonces está sucediendo esto, que la gente vuelve a las bibliotecas. Me parece que es una muy buena práctica. Y te digo los libros y la biblioteca. Te digo nomás, mucha gente que va a la biblioteca para leer, estudiar y conectarse a internet, porque con lo caro que es irte a un café y con lo difícil que está acceder a otros espacios, mucha gente, yo voy acá a la del Congreso, la recomiendo. Que es ir a estudiar a la biblioteca, es una costumbre que, bueno, yo hace siglos que no hago eso, no por falta de tiempo a veces también, ¿no? Te arreglas donde podés. Pero hay un revival, es verdad, y además noto una gran vocación en los bibliotecarios. Vos sabés que les dan un bono para la Feria del Libro, para que compren los que vienen del interior, y es digno de verse el entusiasmo con que buscan y material y recurren a eso para su biblioteca de los colegios, para las bibliotecas barriales. Qué lindas que son las bibliotecas, hermosas. ¿Conocés la del Congreso? La Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Sabes que no conozco la del Congreso? Está buenísima, es gratuita, tiene internet, es gigante, piso de mármol, ¿no? Un edificio pomposo como lo es el Congreso de la Nación, y un gran lugar para sentarte a laburar, a estudiar, a leer algo hermoso. Sabes que en Rivera, hoy hablábamos fuera del aire de Rivera, yo vivía frente a la biblioteca del Centro Cultural Israelí, que hay en Rivera, que es hermoso lugar y hermosa la biblioteca. Me había hecho muy amiga de Elba, la bibliotecaria. Yo tenía 9 años, 10 años. Y ella me dejaba ocuparme de la que era el sector infantil, entonces arreglábamos los libros, ordenábamos los libros de estantería. Qué cosa linda la biblioteca. Hermosa la biblioteca. Y te completo que la del Congreso se completan con la sede de la calle Alsina para los periodistas, con una hemeroteca muy bien surtida, donde tenés la historia del periodismo argentino. Bueno, voy a tener que ir a conocer la biblioteca del Congreso, no la conozco entonces. Los jueves son días de resistencia de las madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué no ir todos ese día? Nos dice por aquí Gus de Villa Adelina, te mandamos un beso grande. Claro que sí, jueves 15:30 en la plaza con las madres. Gracias Elena, que me manda por aquí algo con respecto al instituto, algunas fotos. Bueno, el audio después lo vamos a escuchar al aire seguramente, Elena, con respecto al instituto. Nora también, gracias por escribirnos. Nos llegan por ahí muchas invitaciones, links y demás. En este caso tiene que ver con las madres. Gracias. Hola Feli, ¿no sería mejor que las marchas o manifestaciones se hagan todas juntas y no de manera individual? Sí, coincido, Estela, gracias. Mira, dos que van en el mismo sentido. Carlos del Sur dice, el peronismo parece que está dormido. Y Víctor dice,
Repito, ¿dónde está la supuesta oposición? Bueno, todos pidiendo que se organice, que se consolide un frente único, aunque sea para oponerse a estos atropellos. Gracias, Diego de Lanús. Gracias, Silvina. Acá está Silvina, que ayer se preguntaban dónde andaba Silvina Sati. Yo veo que está acá mandando mensajes. Sati, le mandamos un beso grande. Dice que escucha de ratos. Se me hace por momentos indigerible. Todos allá arriba, impunes, ganan millones. Me dice, bueno, indignada con lo que ha sucedido. Tina, hola, Bonavita, sobre llovido mojado. Hoy es el 10º aniversario del sitio Museo de la ESMA. No sé si saben que está en una situación precaria y a pesar de que fue declarado Patrimonio de la UNESCO, puede desaparecer como las personas que fueron y que estuvieron allí secuestradas. Urgente apoyo. Y además, no sé si saben que bajo el campo de deportes de la ex ESMA, se ha ido gratuitamente a River, encontraron restos de un auto y huesos humanos. La concesión siguió adelante como si nada y tuvo poca repercusión. Gracias, nos dice Tina. Hay una nota en un medio popular que se llama La Retaguardia, que casualmente es un medio que sigue muchísimo derechos humanos, sobre la investigación de este auto que apareció. Te leo uno más. Marta Borrajo dice: qué maldad de gente la que maneja el país. Hacen economía con todo lo bueno y derrochan en viajecitos y ropa cara. Miren a la hermana. El último fin de semana, Marcelo Matskin, que está en línea. Para que te des una idea, la lluvia promedio de mayo de todo el mes son 80 milímetros y acá cayeron más de 445 en un día. Reconstruir.Zárate. Perfecto. Es una cuenta nombre del municipio de Zárate para que tenga la mayor transparencia y el control que tiene que tener. Y el 100% de eso va a ser destinado a los damnificados. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Hola, querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 170. Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23. El show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Paz Live. Falacias libertarias. Cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Muy bien.
Pasan 13:04 minutos. Decía hoy cuando arrancábamos este programa, y sostengo, ¿no?, que resulta abrumador, a mí me abruma bastante, y creo que a muchos de ustedes también, la naturalización de todo esto que está sucediendo, la resignación que llega a cuentagotas, a diario. Todos recibimos en lo cotidiano frases como: ¿y qué esperabas de este gobierno? Era obvio. O es cortina de humo, déjalo, mira para otro lado. Bueno, frases por el estilo, ¿no? Y creo que cuentan con eso, cuentan con el agobio. Pero de todas maneras, nada deja de ser terrible. Nada de lo que estamos contando, nada de lo que estamos viviendo, nada de lo que están haciendo. Los colegas gaseados, los periodistas gaseados yendo a cubrir con cascos, con chalecos, los jubilados reprimidos, los trabajadores de Tierra del Fuego calentándose alrededor de un tambor, tratando de explicar lo que implica la apertura de las importaciones y los despidos, los miles de puestos de trabajo que se pierden, los de Ledesma en Jujuy, más de 200 trabajadores y podrían ser cientos más, y tantos otros que están en esa situación. Y esta mañana, los trabajadores del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, parados en la vereda, en la calle Austria, viendo cómo los enviados del Ministerio de Capital Humano cambiaban la cerradura para definitivamente dejar esa puerta cerrada. Ilusos ellos, ella, si creen que van a borrar algo allí con un cambio de cerradura. Caminar por esa vereda, ingresar a ese edificio, es respirar la profundidad de la historia. Es de alguna manera palpar ese amor que sigue latente de un pueblo especialmente encarnado en la figura de Eva. Y también allí los ecos del odio más visceral, el odio más profundo, el que arrojó alguna bomba que no explotó en ese predio, que provocó incendios, saqueos, que festejó el cáncer en esas paredes. Y finalmente, por orden de Aramburu, se demolió ese palacio que funcionó como residencia presidencial, el Palacio Unzué. Todo esto movilizado por el odio. Antes por el amor, después por el odio. Qué extremos, ¿no? La vereda, esa misma vereda de la calle Austria, repleta de flores, de velas, las cartas a Eva, las colas de la gente humilde que venía con esperanza, con ilusión, el graffiti, festejando el cáncer, con el anonimato de quienes, dicen, se regocijaban con los gritos de dolor de Eva cuando la enfermedad la consumía en ese edificio que fue su última morada. Lo único que quedó en pie del Palacio Unzué es ese lugar al que hoy le fueron a cambiar la cerradura, donde funciona el Instituto Juan Domingo Perón desde el año 1997 y donde hoy la derecha odiante ingresa otra vez con la prepotencia y también con la pretensión alocada, ¿no?, de reescribir la historia o de borrar la historia. Solamente están sumando un pequeño capítulo, un capítulo patético más a esa historia, con un atentado en contra, no del peronismo, y esto me parece lo que hay que atender, no es un atentado en contra del peronismo, de la historia del peronismo, es contra los argentinos y la historia de los argentinos y de las argentinas. Les anticipo el final, para que no se sientan frustrados. Justo ahí no van a poder borrar la historia, no van a poder cambiarla. Insisto, me niego a normalizar, me niego a aceptar estos ataques constantes, me niego a normalizar que periodistas, fotógrafos, camarógrafos vayan a hacer su trabajo con cascos, con máscaras, con chalecos, como si se tratara de un conflicto bélico, como si fueran a cubrir una guerra. Y en cierto punto quizás sea verdad. Nos están declarando la guerra, nos están atacando, nos están disparando, nos están gaseando, nos están coartando hasta el derecho a expresarnos. Ahora hay una avanzada con el derecho a huelga. Nos están declarando la guerra. Quizás solo falta que nos demos cuenta.
dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Trece, 11 minutos, hablando de atentados, de declaraciones de guerra. Les contábamos lo que pasa con esto de la prohibición del derecho a huelga, básicamente de eso estamos hablando, ¿no? La posibilidad de expresarnos de diferentes maneras en Argentina está cada vez más limitada. Voy a saludar a Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por recibirnos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, un saludo a todos en el estudio y a toda la audiencia. Gracias por la nota. ¿Cómo estás? Bien, reflexionábamos hace instantes al aire que qué difícil naturalizar todo esto, ¿no? Cuánta avanzada en todo sentido, por momentos parece que disociamos de la realidad y no terminamos de tomar nota de todo lo que está pasando. Sí, claramente la decisión que toma el Poder Ejecutivo ayer de sacar ese decreto escondido dentro de un decreto de Marina Mercante. Sí, claro. Porque está escondido ahí. Sí. No es nuevo, es decir, lo intentó hacer con el decreto 70, decía exactamente lo mismo y la justicia se lo declaró nulo, de nulidad absoluta. Porque una cosa es que se haya obtenido sobre todo el título 4 de ese decreto una medida cautelar para que no puedan avanzar, pero luego la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre este punto en particular declaró nulo, de nulidad absoluta esa instancia porque es limitativa del derecho de huelga, que es un derecho constitucional, es decir, una barrabasada jurídica que tiene por objeto la provocación cada vez que ha habido una medida de fuerza previo a la medida y posterior a la medida de fuerza, como fue el paro nacional de hace pocas semanas. Siempre tienen esa costumbre de tratar de provocar, de condicionar. Yo estimo que la justicia irá a ratificar lo que ya ha dicho, que es nulo, de nulidad absoluta, este intento de limitar el derecho de huelga. Además, ¿ya hay presentaciones en la justicia? Ayer estaban trabajando los abogados de la CGT respecto a eso, por lo que nos informaron, así que calculo que seguramente entre hoy y mañana estará haciendo algún tipo de presentaciones. Claro, bueno, esperemos que los tiempos de la justicia también sean... Fueron rápidos cuando fue lo del decreto, así que yo aspiro, y más que es un tema de cosa juzgada, es decir, si dijeras que ha cambiado algo, fíjate que ellos vuelven a insistir con actividades esenciales que obligan a ir al 75% y actividades trascendentales que son el resto de las actividades. Prácticamente nadie puede parar en la Argentina que tiene que prestar el servicio el 50% de la actividad. Son exactamente las mismas actividades, son exactamente hasta la terminología esta de trascendentales y esenciales son las que utilizaron en el decreto
que ya se lo declaró nulo, de nulidad absoluta. Lo que pasa es que el domingo le fue bien en la ciudad de Buenos Aires y me parece que la lectura es vamos con todo, ¿no? Porque esta semana la verdad que fue terrible en todo sentido, con la cuestión del cierre de la UTI a través de decreto para investigar Libra. Nadie esperaba igual que ellos autoinvestiguen, ¿no? Sacarlo del temario en el Congreso. Bueno, me parece que hay como muchas muestras de que están decididos a avanzar cada vez más de forma más autoritaria. Bueno, tienen una conducta fascista en prácticamente todas sus acciones, es decir, limitan el derecho de huelga para que los trabajadores no protesten, lastiman, golpean y lastiman a los jubilados para que no reclamen. Sí. A los periodistas los tratan de ensobrados, le dicen barbaridades para que no opinen, es decir, un gobierno que tiene conducta fascista en la mayoría de las cosas que realizan, no es novedad. Lo novedoso es que le haya ido en una elección como le fue el otro día, es decir, que de todos modos también pongámoslo en lugar, tampoco es que hizo una gran elección. La mitad no fue a votar, Sergio. Sacó el 30%, el 50% del padrón, es decir, sacó el 15% del padrón en realidad, sí. Porque fue el 50% a votar, si sacó el 30%, el 15% del padrón. Sí. Esta es la verdad que nos debería llamar la atención a todos y ponernos en auto a todos, porque cuando no hay un voto bronca es en contra de alguien, cuando la sociedad no va a votar es contra el sistema. Entonces me parece que esto pasa a ser un problema de la política y no solo de la política, de diversos actores que están involucrados en la vida como para que la política vuelva a tener importancia en la sociedad y vaya a votar la gente, ¿no? Sergio, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. El gobierno le pone un techo a las paritarias, ahora limita el derecho a huelga, avanza contra las potestades de los sindicatos y hoy a la mañana lo que uno ve es la respuesta de la CGT, un flyer, un comunicado, uno por lo menos, y acá hablo más como trabajador sindicalizado que como periodista, quizá esperaría otro tipo de respuesta, un poco más confrontativa. ¿Creés que la CGT está dispuesta a bancarse la provocación que está llevando adelante el gobierno y salir a la calle a responder? Yo creo que sí, también reconozco que nosotros llevamos en un año y pico de gobierno de Milei, ya van 3 paros, 2 movilizaciones, 2 o 3, y ha sido claro, es decir, salió ayer al mediodía, ayer mismo estaban trabajando los abogados para la presentación y también ha sido claro, creo que el último párrafo del comunicado de la CGT, que también se defiende en las calles, así que si el gobierno tensiona seguramente va a terminar en un conflicto. Precisamente el paro nacional que se hizo hace 2 o 3 semanas atrás tuvo que ver con la limitación de paritaria y tuvo que ver con este avance del gobierno sobre las organizaciones sindicales y sobre los derechos de los trabajadores. Bueno, han insistido en lo mismo, la respuesta, si no hay del gobierno respuesta favorable a esto y por el contrario doblan la apuesta, seguramente la respuesta va a ser la misma que ya tuvieron, es decir, confrontación y como ya se explicó, se analizará cuál es el momento de salir a tomar una medida, pero seguramente va a estar en carpeta, no lo dudes. Recién hacías una reflexión, Sergio, con respecto al gran ausentismo, histórico ausentismo en las urnas, no solamente en Buenos Aires, ¿no? Porque lo que había ocurrido el domingo anterior en las provincias, en las 4 provincias que fueron elecciones, también ya empezaba a encender la alarma. Parece que es una constante y que hay muchos que no tienen ganas de ir a votar o porque están decepcionados, no se sienten representados o están enojados. No sé, hay muchas preguntas con respecto a por qué casi la mitad, es un número muy grande, decide no concurrir a las urnas. Está bien que son legislativas, también eso es un dato, ¿no? Siempre van menos en las legislativas, pero la caída nunca tampoco. Es muy notoria, sí. Y hay una gran fragmentación política. ¿Qué pasa en el campo popular? ¿Qué pasa con el peronismo? Digo, parece que hay gran parte del electorado y la militancia que les está reclamando, ¿no? Que se puedan posicionar detrás de un proyecto. Esto empieza más que con las 4 elecciones del otro día, la elección del gobierno de la ciudad empezó con la constituyente de Santa Fe. Es decir, es muy grave que modifique una constitución con el 17% de la sociedad, porque también fue a votar la mitad y sacó el 35%, el que ganó, entonces quiere decir que el 17%. Con el 17% de apoyo de la sociedad vos terminás modificando una constitución que es una cosa seria, ¿no? Agregarle las elecciones, está claro que por un lado si hay ausentismo, hay una insatisfacción democrática de la sociedad, que está reclamando que los problemas que tienen, las respuestas que obtienen, o no las obtienen, o van a una velocidad infinitamente menor de la que la sociedad les reclama, y por eso, en gran parte, calculo que no está yendo, por esa excepción, no está yendo a votar. Y sí hay fragmentación en todos los partidos políticos. Cuando lo ves
Por un lado, ayer hacía el anuncio Facundo Manes y su hermano se iba de la presidencia, ni más ni menos que de la convención del radicalismo, y que se iban a armar un espacio por fuera del radicalismo, no dejando la afiliación, pero por fuera. Cuando mirás La Libertad Avanza, son 2, 3 espacios, ya el último no sabes ni con quién hablas ahí. Cuando te vas al PRO, tenés una parte que está de acuerdo o que hagan un acuerdo institucional, otra que se traspasa directamente La Libertad Avanza, y nosotros dentro de Unión por la Patria que también tenemos nuestras discusiones y nuestros problemas. Es decir, son momentos de tensión interna previo a un proceso electoral que yo espero que en el caso de nuestro espacio puedan resolverse con tranquilidad y que se logre la unidad, porque va a ser el único espacio que pueda confrontar decididamente con este gobierno con cierta posibilidad de éxito, de ganarle una elección y modificar esta realidad. Así que aspiro a que haya un acuerdo que calculo que en este mes o el mes siguiente ya se tiene que dar, porque hay cierre de listas y demás para la provincia de Buenos Aires, y que se pueda seguir avanzando en ofrecerle a la sociedad un proyecto distinto al que tiene hoy con este gobierno. Es muy importante que se pueda dar en los tiempos necesarios, sobre todo para no perder la provincia. Cierra la entrevista Jair Sibel. Sergio, mencionabas las elecciones en la provincia de Buenos Aires, marcadas por también un clima nacional que tiene como protagonista al ausentismo. Sin duda, ¿qué se juega en esas elecciones para la oposición, para el peronismo? Mira, se juega para la sociedad argentina y en ello para el espacio Unión por la Patria. Se juega en esta elección si el presidente va a poder avanzar o no en seguir haciendo los desastres que hace. Si logra una victoria como ellos presumen, y yo no creo que sea así, pero ellos presumen que van a lograr una victoria, lo que no tiene que tener es la mayoría en el Congreso para no poder sancionar leyes que sigan perjudicando a los argentinos. Claro. Entonces no es una elección menor. Igual a esa algarabía que tienen ellos por este triunfo del domingo y porque creen que le va a ir bien en las elecciones, no creo que modifique mucho el escenario del Congreso en cuanto a que él obtenga mayoría y que obtenga los 129 votos necesarios para tener quórum propio. Cuando vos observás la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y sumás los votos de Juntos por el Cambio, de en ese momento Esper, es la elección del 2021 la que vos tenés que renovar ahora, que fue la peor elección nuestra en términos generales a nivel nacional. Y tenés los votos que sacó los libertarios, suman 52 puntos en la provincia. Es decir, para mantener los diputados de la provincia de Buenos Aires, tiene que sacar 52 puntos. Yo no sé si tiene 52% de voto en la provincia de Buenos Aires. Está bien, nosotros sacamos 38,5 y hay que sostenerlo, pero el que más está en juego para sostener es él. Cuando mira el resto de las provincias, generalmente se eligen 2 diputados o 3, y está definido eso, es decir, no va a haber un gran movimiento. En todo caso, él lo que va a lograr es unificar lo que hoy tiene por pedacitos, ¿no? Tiene el bloque del PRO, el bloque de Bullrich dentro del PRO, el bloque de los radicales con peluca, el bloque de él. Todo eso hoy va junto y va a tener que sostener una cantidad de votos que no sé si lo va a sostener. Por eso yo creo que él no debería tener la mayoría, y por supuesto que deberíamos ganar la elección para generar una expectativa distinta y una esperanza distinta. Pero así todo, lo que hay que conseguir es que no tenga la mayoría en el Congreso y no tenga el quórum propio, para que no siga avanzando con leyes que perjudican claramente a la sociedad argentina. Yo creo que eso es lo que está faltando, es esto que está explicando con tanta claridad Sergio Palazzo, a quien estamos escuchando, es lo que falta explicarle a la gente. Che, es importante que vayas a votar, porque fíjate el desastre que están haciendo en el Congreso. Obviamente que no lo están haciendo solo, ¿no? Porque tenemos otro problemita, que son los diputados que llegan por otros espacios políticos y se dan vuelta y son funcionales, como ocurrió ayer. Ese es un gran... Bueno, algunos los votan, algunos se presumen opositores y otros son opositores de los opositores en lugar de ser opositores. Ese es otro problema, ¿no? A la hora de armar listas hay que tener cuidado y poner gente que efectivamente vaya a defender a los laburantes, a quienes dicen representar. Pero hay que explicar por qué es tan importante una legislativa y por qué no hay que relajar para, de alguna manera, renovar el entusiasmo, ¿no? Comprometer. Nosotros hubiéramos tenido 3 legisladores más que de verdad fueran opositores, y ayer teníamos quórum para sancionar una modificación en el bono y en el haber y en el porcentaje del haber jubilatorio de los jubilados. Eso hay que explicarle a la sociedad. Absolutamente. Si siguen votando a los diputados del PRO, a los radicales con peluca o a la Libertad Avanza, bueno, no va a haber aumento para los jubilados. Hay que decírselo a los jubilados, cosa que los jubilados cuando voten sepan a quién no tienen que votar y a quién tienen que votar para que se les mejore su situación. Coincido totalmente, Sergio. Ojalá eso empiece a ser la prioridad a la hora de difundir y
y se entienda bien. Te mandamos un abrazo. Gracias. Felicita y gracias a todos en el estudio. Hasta luego. Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. Digo, acá ahí está el compromiso de los espacios políticos que representan a los laburantes, a las mayorías a la hora de armar las listas, pero hay gente que después no la panquequee, ¿no? Después nos aparecen los quaders, nos aparecen los que se olvidan de que tienen que bajar al recinto de quórum, bueno, aparece todo, se van de vacaciones, toda esa gente no la necesitamos en este momento. Necesitamos gente que vaya, que se siente como los que fueron ayer, que no llegaron a dar el quórum, y la peleen. Totalmente, y un proceso de pedagogía para explicar esto, qué es lo que se juega en estas elecciones intermedias y por qué es importante ir a votar. Creo que eso faltó y mucho en las últimas elecciones provinciales. Por eso es importante que se ordenen. Por eso es importante, muy importante que se ordenen. 13:24 minutos, estamos acompañándolos en Bonavita en 530. Aparece, les voy a contar esto. Habla Cristina. Dale. Habla Cristina el domingo. ¿Dónde Bonavita? Acaba de tuitear Cristina, porque el domingo, saben ustedes, es una fecha muy particular. Y no solamente por la fecha patria, ¿no? Dice Cristina, el 25 de mayo vamos a participar del Encuentro de la Cultura Popular. Nos encontramos para celebrar el nacimiento de la patria a 22 años de Néstor Kirchner presidente. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Lo vas a poder ver en vivo a través de mis redes, dice Cristina. Yo le sumo, van a poder seguirlo en vivo, cobertura especial de la M530. En breve le vamos a contar los detalles, horarios y demás, pero estaremos allí haciendo una previa y acompañando con la gente de la radio. Qué fenómeno, de anfitriona de Cristina, nada más y nada menos. Allí estaremos. 11:30 anuncia Cristina. Polo Cultural y Deportivo Saldías, San Pedro de Jujuy, 4 Cava, en donde hay un encuentro justamente de la cultura que convoca, ya se están convocando, ¿no? Artistas de todos los sectores que van a estar presentes allí. 11:30, habla Cristina. Bien, importante y en un día nada normal, ¿no? Un día con peso patrio, histórico y soberano. Y que muchos recordamos con nostalgia, ¿no? Porque quisiéramos que nos pase como nos pasó en aquel momento, que nos sorprendimos gratamente con alguien que muchos no conocíamos, ¿no? Un tipo que llegaba, incluso algunos, hemos hablado muchas veces, esto lo mirábamos de reojo, venía de la mano de Duhalde. Sí, que puede venir bueno de la mano de Duhalde, ¿no? Perdón, Duhalde, pero esa era la lógica. No es prejuicio con vos, Duhalde, pero había matado 2 piqueteros hace 3 meses. Sí. No, lo que me acordaba era de la campaña austera. La otra vez me pasaron uno de los spots de Kirchner presidente, una campaña austera que era como una cámara digital del momento, 2 tipos tomando sonido y el editor, que si trabajaba de editor en sus ratos libres tenía suerte, después de una campaña muy millonaria como había sido la de Fernando de la Rúa. Y que ordenó las prioridades de una vez por todas. El pueblo primero. ¿Te acordás que se fue a Entre Ríos a cerrar paritarias con los docentes? Fue uno de los primeros, sino el primer gesto. Los docentes que acaban de quedarse sin paritaria porque le dijeron, en las provincias arreglen esto, paritaria nacional. Se borró el Estado que el único precio que controla de la economía es el de los salarios, básicamente. Así es. Así que bueno, una fecha muy importante. Domingo entonces, confirmado esto, habla Cristina, 11:30 de la mañana. 13:27 minutos, estamos haciendo Bonavita en 530. Vamos a hacer la tanda, ¿te parece? Así nos ordenamos un poco, tenemos más información para compartir con ustedes. Enseguida haremos otra ronda de oyentes. Recordá que estamos en el 1132 000 530 y también saliendo a través del streaming Somos Radio AM530. Somos Radio AM530. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Falacias libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus.
La buena lectura ilumina. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Yo me hago una pregunta. Yo tengo 72 años ahora. Cuando yo tenía 20 años, 25, 30 años, como el voto es obligatorio, si vos no podías ir a votar, tenías que estar a más de 500 kilómetros de tu casa, certificado por la policía. Y si no cumplías, no podías hacer la pena era no hacer ningún trámite administrativo, no podías hacer una posesión, no podías hacer nada. Porque hoy, ¿qué pasa? Uno mismo me dijo, ay, pagué 2.000 pesos. Yo pago 20 en la verdulería. A cualquiera paga 2.000 pesos y no va. ¿Eso qué es? La pena tiene que ser, o si no, no lo pongan obligatorio. Que no sea obligatorio, no seamos hipócritas. Si es obligatorio, es obligatorio. Presencia de la luz del sol. Hola, felicitas a Fernando del Parque Chacabuco. Bueno, tras el apoyo de los multimillonarios de Estados Unidos, de Israel y de Inglaterra, ahora Milei se pone de su lado con este blanqueo, esto que no hay que declarar de dónde sacaste los dólares a los narcos. Ahora los narcos van a ser amigos de Milei también. Estamos muy complicados. Estamos muy complicados. Un abrazo. Hola, felicitas, Jair, a la radio, al queridísimo chat. Soy Vivi de San Fernando. Les quiero dejar un saludo cálido para todos y todas y decirles que no van a poder. Pretenden borrar la historia, pero no lo van a lograr jamás. Si no hay papel, si no podemos con los medios tecnológicos, habrá que volver a la narración oral, al transmitir de boca en boca nuestras historias, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestras experiencias.
Así que bueno, fuerza y energía. Les dejo un abrazo enorme desde San Fernando con algunas nubes ahora y viento. Chao. Pero muchísimas gracias a ustedes por estar allí. Enseguida leemos algunos mensajitos por acá. Quiero decirles que pasaron una serie de eventos desafortunados, porque yo les dije, no vamos a cortar 12:55, vamos a cortar 13:55, y el poder de la palabra, ¿vio? Se cortó a las 12:55, pero por otra cosa, ¿no? Increíble, o sea, no estaba programado, ¿entienden ustedes? Vos lo hiciste, hacete cargo, vieja. A raíz de esto es que el reloj que tengo enfrente perdió 4 minutos. La pucha. Entonces dije mal la hora, les pido disculpas. Basta de excusas, Bonavita. Estoy en un brete terrible y ahora quiero decirles que efectivamente 13:55 se va a cortar otra vez la transmisión para que podamos hacer ese cambio que habíamos anunciado. Mira, te creo menos que Alberto Fernández, así que imagínate. O sea, ¿hay algo más engorroso que explicar todo esto que acabo de explicar? No, todo verso, viejo. Ayer igual había salido divino, o sea, fue prolijo. Bueno, un día. Gracias a Edesur, que me complicó la vida. Privaticen Edesur ya, por favor. Y en el medio ustedes no se enteraron, que me fui a preparar el mate y me vine contenta. Me tomé el primer mate y el agua estaba helada, porque claro, el dispenser no tiene electricidad. Eso ya no sé ni si es como vos tomás el mate, capaz que le ponés coco o frío. Y sigo de buen humor. Sépanlo ustedes que sigo de buen humor. Reivindicable. Bueno, quiero invitarlos a escuchar a Citrus Organic Trio. El baterista pampeano Sebastián González vuelve con todo el jazz de Citrus Organic Trio a la noche porteña, junto con Diego Ramírez Val en guitarra, Jorge Gaitán en teclados. El músico piquense se presenta el viernes 23 de mayo a las 9 de la noche en el bar Notable La Poesía, ubicada en Chile 502. Esto es, por supuesto, en San Telmo, Cava. Pampeanos en Acción nos invita Casa de la Pampa y nosotros los invitamos a ustedes. Reitero entonces, Citric Organic Trio, lo pueden escuchar este viernes 23 de mayo, 9 de la noche, Bar Notable La Poesía, esto es Chile 502. ¿Estás para ir a escucharlos? Por supuesto, y La Poesía es un lugar hermoso para ir a ver cualquier espectáculo. Perfecto, están todos invitados e invitadas, mañana se los voy a recordar para que vayan, y además quiero contarles, le mando un beso a Dani Franco en este caso, que me invita a ver Edipo en Ezeiza. Te quiero contar, me dice esta buena noticia, Pompeyo Audibert acaba de reponer su premiada Edipo en Ezeiza. La actriz Julieta Carrera y los actores Hugo Cardoso y Francisco Bertín son los responsables de darle vida a los personajes de esta comedia metafísica. En ella el padre, la madre, el hijo son versiones incompletas y afásicas de un proyecto colectivo que se ha frustrado. Desde el picnic de Ezeiza, las identidades familiares se han trastocado y ya no es posible afirmar una causa común ni una dirección. La lucha continúa por otros medios en un plano de realidad inenarrable. Edipo en Ezeiza se puede ver los domingos a las 20 en Hasta Trilce, ubicado en Masa 177 Almagro. Atenti con esto, mañana sorteamos entradas para ir a verlo. ¡Qué bien! No se lo pueden perder, imperdible. No podemos ser más regalones. Mañana tenemos entradas para nuestros oyentes, tienen que estar atentos en el horario del programa, ¿sí? Este domingo patrio por única vez se hacen 2 funciones, a las 20 y a las 21:30, así que nos invitan y nosotros los invitamos a ustedes para que puedan ir a ver y disfrutar de esta hermosa obra Edipo en Ezeiza. 13:37 minutos. Les contaba hoy cuando arrancábamos este programa lo que estaba pasando con el Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Desde allí, Gaby Cabanillas, le mandamos un beso grande. Nos trae la voz de Nicolás Rodríguez Sá, que es el secretario general de la Junta Interna de ATE en la Secretaría de Cultura de Nación, que nos cuenta un poco lo que pasó y lo que están viendo como para subsanar la situación. A ver. La semana pasada, el vocero presidencial, que se vio ampliamente, se ve que se infló el pecho, anunció en conferencia de prensa que se cerraba el instituto, y lo que sucedió hoy es que se efectivizó en el boletín oficial, en un decreto firmado por el presidente y por el jefe de gabinete, en donde de manera rarísima mezclan todo, dicen que bueno, esto diluyen la comisión de homenaje, que era la que generaba el cuerpo que presidía la institución, con la secretaria general, la senadora Lucía Corpacci, y disuelven el Instituto Perón como organismo ya directamente, ni lo fusionan, ni lo trasladan a otro lado, ni lo ponen en otro instituto, lo disuelven. Y a los segundos que pasaron eso, empezó a llegarle mails a los compañeros trabajadores que estaban despedidos. Estamos hablando de 14 compañeros trabajadores que no representan más de 8 millones de pesos por mes,
O sea que no, es mentira que es un gasto significativo para el Estado Nacional, es mentira que estas tareas las cumplen las universidades nacionales y demás. Las universidades nacionales tienen otra tarea, porque si no, entonces con ese argumento podría cerrar todos los institutos, todos los museos, porque está claro que el instituto tiene una de sus funciones es un objetivo educativo, pero además tiene un objetivo de preservación del patrimonio, es un objetivo de poner en relieve una de las figuras más importantes de la historia del siglo XX de Argentina, como hay otras, no importa del color político que sea. Sabemos que la presidenta del Partido Justicialista, la senadora Cristina Fernández, expresidenta, presentó y pidió, basándose en la propia argumentación que había dicho el vocero, de que si esto era un gasto, el Partido Justicialista se hacía un gasto de la mantención del instituto y de los trabajadores, y sabemos que pidieron, o sea que con lo cual elevaron un pedido formal de hacerse cargo ellos del instituto y no tuvieron respuesta todavía, están esperando la respuesta. Eso sería una salida, una importante salida para la preservación y para la tarea del patrimonio y de los sublaburantes, pero insistimos que esto es una responsabilidad del Estado Nacional que tiene que hacerse cargo, ¿no? Esto es una decisión política en su mirada sesgada de la realidad, que viene a atacar todas las ideologías que no van de la mano con lo que ellos piensan, ¿no? Bueno, muy bien, estaremos atentos. El Partido Justicialista entonces está tratando de poder quedarse a cargo de ese lugar para preservarlo, sobre todo. Veremos qué sucede. Gracias, oyentes. Por aquí hacemos una rondita antes de irnos con Jair Sibel en el 1132-000-530. Algunos escuchamos por ahí, otros que se suman con sus mensajes. Vamos por la antena, me dicen. Bueno, hablando del corte. Igual recuperamos ahora, estamos bien. Un pequeño cortecito y 55. No se vayan ustedes, vuelvan. Quédense aquí porque viene Polimeni después del corte. Bueno, gracias por este mensaje. ¿Quién me manda por acá? Osvaldo, desde Temperley. Bueno, gracias por ese mensajito tan lindo que me dicen, no es para que lo leas al aire, es personal. Te mando un abrazo grande. Feli, pude escuchar tu editorial y sí, esto es una guerra para defender la patria. Un ejército de ocupación extranjero destruiría nuestras capacidades científicas, tecnológicas, industriales, culturales, como está haciendo Milei, me dice. Abrazo grande. Gracias, Javier. Pablo Differ dice: la política es la herramienta del pueblo para que la repartija de la economía sea más equitativa. Si no lo usamos, la usa otro. Hay que militar. Y Ruliberg dice: excelente AM530 presente el 25 de mayo. Mabel también se suma, dice que te va a escuchar el 25 de mayo, solo AM530. Perfecto, 25 de mayo se levantan, sintonizan la 530, viejo, porque vamos a estar con una transmisión especial y 11:30, como les cuento, habla Cristina. El 7 de junio, se los voy a recordar, porque... Dale. Un día de esto nos vamos a cruzar con Carlos Polimeni, que va a ser la semana que viene. Bien. Y los vamos a invitar en conjunto, porque el 7 de junio el Pulqui está pleno con la 530. Amo. Abrimos nosotros, seríamos los teloneros de Polimeni nosotros. Bueno, en esa jornada. Está bien. A las 7 no nos gusta ser teloneros de Carlos Polimeni. Porque tocas al principio y después mirás la banda más relajada. Y que acá, aparte en la diaria es eso. Sí. Estamos nosotros y después viene Carlos Polimeni. La historia de nuestra vida. Es así, es así. Bueno, el 7 de junio nos juntamos con nuestros oyentes, los invitamos. Obviamente es con entrada libre y gratuita allí en el Pulqui, se pueden tomar un cafecito y vamos a charlar un poco de lo que nos está pasando en términos generales, y vamos a hablar mucho de comunicación y vamos a hablar mucho de periodismo también, porque justo es el día del periodista, así que nos pareció una muy buena oportunidad. Ya les vamos a contar un poco más la semana que viene y vamos a formalizar esta invitación y ya contará Carlos también lo suyo. Gracias, Lucila, me dice: tenemos que tener más diputados y senadores como Leopoldo Moró, después de estar internado el día anterior por una cardiopatía, fue y se sentó para dar quórum, no como los legisladores del NOA, que pareciera que viajaban por primera vez desde sus provincias y llegaron tarde para el momento del quórum. Acá dicen: para mí la ausencia de votar no es antipolítica, es desilusión. El peligro es que se convierta en indiferencia y en antipolítica. Y Cristian también dice: señora Felicitas, excelente la editorial, digna de la radio de EVE. Muy bien, señora. 2 veces te dice señora. Señora, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo de San Martín, por el humor. Por aquí Osvaldo de Temperley, que me manda muchas fotos de una biblioteca. Feli y Jair hablaron de bibliotecas. Acá les paso la muestra, mucho más modesta la nuestra, que era del Congreso, pero con mucha fuerza. Se llama José Martí, estamos en Temperley. Aprovecho para decirles que en julio dictaremos un taller de lectura y escritura, nos dice Osvaldo Fernández desde Temperley, a quien le retribuimos los abrazos. Gabriela Schwartzman dice: Feli, una genia, decís todo lo que decimos y pensamos. Y después Matías Valentín Méndez también manda un abrazo
abrazo grande, dice que siempre con las madres. Bueno, varios convocando a la marcha del día de hoy, saben, jueves en la Plaza de Mayo, 15:30. Bien, quiero agradecerle, mira, Horacio, mientras te contesto, me estoy reenviando el mensaje con tu número de teléfono. Ayer nos había mandado un mensaje él contándonos que... de esta cuestión con el hospital, el Policlínico de Guernica y el PAMI. Ayer se le había cortado la luz y no tenía batería. Me deja su teléfono para que en algún momento lo llamemos, que no va a ser hoy porque prácticamente estamos ya cerrando el programa y les dije que cortábamos un ratito más temprano. Gracias, Mario de Matadero, también. Bueno, desde acá también Ruli, que manda un abrazo grande, dice muy bueno el programa. Robert dice, los periodistas aseguran un final entre los Cuervos y el Globo, y hablan acá mucho sobre el campeonato. Viste que hay toda una discusión sobre los arbitrajes en el fútbol argentino, sí. Y parece que en una cancha inclinada siempre a favor de los poderosos, una metáfora de la realidad, te diría. La insistencia del gobierno con el tema huelgas es la insistencia, bueno, qué fuerte del violador, me dice, hasta en eso, bueno, se nota. Bueno, gracias, Sergio, te mando un abrazo. Parece que dio una conferencia Caputo explicando lo que va a pasar con los dólares, y le preguntaron si él va a traer sus dólares y se quedó helado. Verónica dice, le preguntaron a Toto de la Champions League si él iba a traer sus dólares. ¿De qué se creen ustedes? El que la vende no la consume. Él eso le pide te al resto que saquen los dólares del colchón, pero él no va a tocar nada. Él agranda su colchón. Gracias, Carlos Casco, mi aporte a la radio, me dice, saludo, Bonavita. Carlos Casco, que nos escribe, nos escucha siempre desde Villa Mercedes, San Luis, te mandamos un abrazo grande. Gracias, Osvaldo, que nos dice, los jubilados deberíamos hacer la marcha alternando los días. Está claro que marchar los miércoles cuando sesionan no sirve de nada, que marchen cualquier día y en cuanto venga la cana que se dispersen, así quienes estarán frustrados serán los cascarudos. Acá desde Río Cuarto también nos mandan un abrazo. Después Guzbar dice, hoy en un café con Perón, la policía se adueñó del Instituto Juan Domingo Perón, calle Austria 2601, compañeros, lo necesitamos, vengan a hacer el aguante. Bueno, estuvimos todo el tiempo hablando de esto. Y Robert me pregunta si Atlanta asciende. Mira, Robert, te diría que por ahora no, porque no hay que quemar ningún pronóstico, pero sabés dónde está mi corazón. Muy bien, gracias. Aquí que nos dicen, vamos por la antena, y era justamente que nos mandaba un ayudín para la campaña de Bancala 530. Hola, el peronismo dormido, Cristina está más despierta que nunca, nos dice Rolly de Isidro Casanova. Gracias, Marta, también. Ahora, hola, equipo de la 530, ahora frente al Ministerio de Economía con Cetera, profe Marta de Bernal, te mandamos un beso. Vamos. Mira, acá una exigencia, felicitas, te dice, Feli, vengan para la provincia alguna vez, para el oeste, por ejemplo, siempre en Capital se queja Lidia. Pero a nosotros nos invitan. Donde nos invitan, vamos nosotros. Y salimos. Imagínate que yo estuve en Santa Rosa, así que... Claro, a mí, aparte del oeste de la provincia de Buenos Aires, a mí me tocas el corazón, obviamente que quiero. No sé si el oeste de la provincia o el oeste del conurbano, aclaranos ahí, Lidia. Está bien, bueno. Son dos buenos oestes. Vamos igual, hasta bancamos todos los oestes, y los oestes también. En el oeste está el ajite, nos dice Sergio, obviamente que sí. Bueno, muchísimas gracias. Jair Sibel, antes del cierre. Felicitas, antes de irnos, no quería dejar de mencionarlo, que es tapa en la mayoría de los portales, y la discrecionalidad con la que Occidente cuenta el conflicto entre Israel y Palestina. Ayer fueron asesinados 2 funcionarios diplomáticos, una pareja que trabajaba para la Embajada de Israel en Estados Unidos. En todos los portales vas a leer su nombre, su apellido, la historia de su vida, a qué se desempeñaban, y esto muestra la hipocresía de Occidente. Quiero partir diciendo que repudiamos todo tipo de asesinatos, sobre todo cuando es contra civiles y a quemarropa, como fue esto, pero todos los días mueren cientos de niños en Gaza, cientos de mujeres, y nadie reseña los nombres de los médicos, de los periodistas, de las infancias, de las mujeres. Lo que intentan es humanizar a algunas víctimas para deshumanizar a otras. Lo que intentan es que vos sientas empatía con las víctimas israelíes y que los palestinos te parezcan solo números dentro de un contador eterno que encubre historias de vida, historias de familia, historias de lucha. Entonces, nuevamente desde acá, sí, recordamos a estas 2 víctimas israelíes, pero estas 2 víctimas israelíes son consecuencia de un sistema genocida, que es lo que está llevando Israel sobre la Franja de Gaza. Ayer decías 14.000 pibes en riesgo de vida por no recibir ayuda humanitaria. Hoy Israel anunció que va a desplazar nuevamente a la gente que vive en Gaza del norte, así que una línea solamente para estas 2 personas asesinadas, y todo nuestro recuerdo, nuestra solidaridad y nuestra empatía para los miles de palestinos que dieron la vida, más de 60.000, en un proceso de colonización y ocupación del Estado de Israel.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nos vamos, gracias. Charly Escalante en los controles centrales, Vicente Castro. Qué lindo equipo que tenemos. Gracias, Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Mariana Collante, que la veo ahí coordinando todo, capitaneando en la producción. Le mandamos un besito grande a Lauda Silva, que esperemos que se reponga rápido y esté con nosotros. A Luchito Murat, muchísimas gracias. Manon Sanseverino en las redes sociales. A ustedes, por supuesto, por estar todos los días bancando. No se vayan después del corte. Y Jair Sibel aquí en el estudio. Hasta mañana, Jair. Chao, Feli. Siempre que se cortó la luz volvió, así que quédense ahí. Edesur auspicia este corte. Esta interrupción radial, quédate, porque enseguida viene Carlos Polimeni. Que tengan una linda tarde.